Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos a un conferenciante que tiene una virtud que a mí me da mucha envidia, que es que escribe. Y eso me parece fundamental, el transmitir los conocimientos que tanto nos cuesta adquirir a base de mirar, remirar, leer, buscar, y Julio escribe. Y eso a mí me da mucha envidia, me pone los dientes largos, y yo hasta ahora he sido capaz de hacerlo, ya veremos, pero a mí me da mucha envidia y es un gran mérito, además escribe muy bien y cosas súper interesantes. Una de las muchas facetas que tiene Julio es el tema de guerras de España fundamentalmente a lo largo de la historia. Como es lógico, la guerra civil pues es una de las guerras próximas, la más próxima que tenemos y en la que tiene también un gran conocimiento. No me voy a extender más. Julio es de sobras conocido, no voy a hacer su magnífico currículum y espero disfrutar y que todos disfrutemos con la charla de hoy sobre el correo de campaña en nuestra guerra. Muchas gracias. Julio. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya que ha hablado primero de libros, os comento que he traído los últimos 6 ejemplares que me quedan del último, que me ha publicado la Complutense. Os lo paso para que lo leáis y si alguno está interesado, pues he traído algunos ejemplares. Tiene además una parte que me gusta mucho de cómo publicar, vale la increíble cantidad de 3 euros. Entonces, sea no el tema, y trata sobre el correo militar, que como comentas es el tema en el que llevo unos años centrado. Hoy vamos a hablar del correo de campaña del bando republicano dentro de este ciclo tan estupendo que está haciendo Socima de la guerra civil. En un principio iba a ser una conferencia única, pero al ir montando la colección, al ir sacando las piezas de la colección y ir montando la presentación, pues me di cuenta que bien merecía 2, con Raimundo, y habrá una segunda conferencia del correo de campaña del bando nacional. Y además, también calzando un poco como decía Alejo, la guerra civil es fácil de coleccionar por un lado, es inmensa, hay un volumen importante, pero luego como coleccionista es muy difícil montar una colección de guerra civil, precisamente por lo mismo de que es muy agradable el conseguir piezas porque hay muchísima pieza y muchísimo campo. Luego es muy difícil montar una colección de un determinado tema porque te vas constantemente. Entonces está orientada para no solo explicar qué era el correo de campaña y cómo fue el correo de campaña, sino que además cómo poder abordarlo en una colección. Este es el desarrollo de mi colección, pero que no está desarrollado. O sea, he aprovechado la conferencia para darle el formato que deseo a la misma. Bueno, pues bando republicano, aquí tenemos una carta. Obviamente las cartas de la guerra civil no son todas así. Realmente las cartas, precisamente hay un problema gravísimo a nivel de matasellos, porque se matasellaba como se podía, y con matasellos de segunda regional. Y pues esta es una carta especialmente bonita. Detalles además bonitos del correo de campaña, ¿no? El correo de campaña pues es desde el soldado al general y sus familias. Aquí tenéis una Andalucía con H, pero que pone Ondalucía, con O, para calcular los padres de este soldado, ¿no? En vez de Andalucía, es muy llamativo la falta ortográfica, la tenéis aquí, H-O, Ondalucía. Este es el índice de lo que vamos a hablar, los 3 decretos que hace la República para gestionar toda esta cuestión, la creación final de las bases colectoras, un retazo muy pequeño del ejército. Es muy difícil intentar entender el correo de campaña de cualquier bando, de cualquier guerra, si no tienes un mínimo conocimiento del ejército, porque te pierdes en las marcas. La brigada 241, ¿es que había 250 brigadas? No, muy probablemente segundo cuerpo de ejército, 4ª división, 5ª brigada, muy posiblemente, o no, pero entonces hay que tener un cierto conocimiento de cómo estaban organizados. Eso no es ser un experto en el ejército, pero sí un mínimo para poder hablar. Brigada mixta, o decir, ¿qué es una brigada mixta? Es la unidad estrella de la República. Y por último, el catálogo de matasellos. Bueno, cuando empieza la guerra, el bando republicano, bastante pronto, en torno al 7 de agosto, saca un decreto en el cual, y muy interesante, con un carácter transitorio, porque considera que esto es una revuelta, pero que la podrá poner en orden en un tiempo razonable, y por tanto saca este decreto con carácter de excepcionalidad. Va a dar unas normas excepcionales mientras dure esta revuelta.
va a crear la tarjeta postal de campaña y la determina que será de circulación gratuita desde el soldado hacia sus casas. Establece que el correo dirigido a los combatientes tenga circulación gratuita, que haya un servicio de envíos populares. Esto es la jerga que emplea el bando republicano. El nacional en las mismas fechas saca también otro idéntico, y esto es el paquetón, y esto es herencia de las guerras de África. En la guerra de África sacan un tipo de envío, tipo paquete, que es la alegría del combate, y es tan importante para el soldado en las campañas de África que en los primeros 15 días de guerra los dos bandos recuperan el concepto del paquetón militar de casa al soldado, unas condiciones económicas muy buenas, lo trataremos más adelante, y claro, en apenas 15 días los dos bandos recuperan este asunto de las guerras de África. El paquetón republicano es de hasta 4 kilos y aquí lo marca el carácter gratuito y recíproco, pero bueno, pocos paquetones iban del soldado a casa, o sea que hasta 4 kilos de paquete se podía enviar sin coste alguno para las familias. Se crean estafetas de correos en las columnas expedicionarias y se establece el 15 de agosto, pocos días después, la censura militar. Estas son las normas con las cuales arranca el correo esos primeros meses. Es un correo muy difícil. El auténtico correo de campaña del año 36 es complejo, no es muy abundante, a pesar de que las cifras de combatientes son altas. Aquí también hay que tener en cuenta que se habla de hasta 1 millón de combatientes en ambos bandos al final de la guerra, y son cifras ciertas, es decir, unos poquitos más, 100.000 más a lo mejor en el republicano que en el nacional. Calcular los volúmenes de correos, pues hay tanto correo, también es llamativo, se conserva poco correo para la tonelada de correo, y pensar que una persona al año 30, en lo de la carta diaria, como hoy un telefonazo del móvil. Estos, si podían, iban a carta diaria. Y desde luego las madres y las novias iban a carta diaria. Si no fijaros los volúmenes. Pero ya digo, el correo del 36 es muy difícil en ambos bandos. Esta pieza es una tarjeta postal de campaña del formato inicial de tarjetas de postal de campaña. Aquí vamos a hablar mucho del gran maestro de esta especialidad, que es Félix Gómez Guillamón. Es una muy cercana, con la cual tengo una amistad muy curiosa. No nos conocemos personalmente, pero por teléfono y por carta desde hace muchos años. Y es el hombre que ha publicado y desde el cual todos los demás crecemos. Y esta pieza la he conseguido yo al salir al mercado su colección, y para él es la primera fecha conocida. Está circulada el 11 de agosto, cuando el decreto de creación es del 7. Y al dorso tiene además el correo de llegada al campamento Carabanchel, 12 de agosto del 36. Piezas estupendas. ¿Qué ocurre con este decreto del 7 de agosto? Pues la primera, la República no es capaz de sacar en las cifras, en el volumen necesario, las tarjetas de campaña que necesita. Por lo cual, primero, son pocas las tarjetas postales de los primeros meses del año 36, y segundo, como no dan abasto al volumen de cartas, se autoriza a que los soldados escriban cartas, no tarjetas, y que tampoco vayan circuladas, no vayan franqueadas, pero muy en los primeros meses nada más. Entonces, ya, escriben cartas, y entonces, como la tarjeta postal es la que iba a tener franquicia, con las marcas de las unidades militares se actuarán como franquicias, que al principio no era lo deseado por la República, pero los acontecimientos le forzan a ello. Eso va a hacer también que haya un volumen muy curioso de marcas republicanas de sus columnas. Son muy llamativas, porque las hacen como quieren, con nombres que hoy en día gustan muchísimo. Pues, las grandes milicias de entonces, anarquistas, CNTs, FAIs, Sin Dios ni Amo, Calaveras, Estrellas de 5 puntas, muy llamativas. Y sabéis que en el coleccionismo marcas rojas muy llamativas, grandes, pues, es posiblemente de lo más coleccionado y de mayor coste a nivel de comercialización de las piezas. Apenas he visto, aunque habían establecido que
esto el primer mes, las cartas de los familiares llegaran gratis a los combatientes. Yo en 30 años de coleccionismo apenas he visto correo dirigido a los combatientes que no fuera debidamente franqueado. Debía haber una norma muy continua al primer decreto en el que no se puede permitir la República que haya 1 millón de piezas, cartas circulando, cientos de miles, sin cobrar nada, porque la República no estaba para poder, ni el Bando Nacional, para poder regalar los esfuerzos del correo. Entonces, muy raro. Veremos alguna pieza, pero muy difícil. El correo es muy difícil. Los envíos populares, en cambio, sí, se meten gratis, pero imaginar, o sea, a nivel nacional, paquetes de hasta 4 kilos con certificados sin pagar nada. Claro, porque pensaban que esto iba a ser cosa de 2 meses. Pero cuando ven que no es cosa de 2 meses, tienen que cambiar todo esto sobre la marcha. Porque si no, hubiera podido ser la ruina de la República. O sea, por un lado tiene guerra y por otro lado hubiera tenido una posible ruina económica de deuda, es decir, de pagar unos servicios muy elevados. Se crean las estafetas de correo en las columnas, pero no se encuentran marcas de esas estafetas de las columnas. Se encuentran marcas de las unidades. Es el mismo tampón que ese jefe militar usa pues, para sus escritos militares, para sus oficios, para las funciones militares de su unidad, y que además las emplean sobre las cartas. No suelen ser fechadores, suelen ser tampones con lemas, con emblemas, con numeritos, pero no el concepto de fechador que tenemos nosotros. Una pregunta, cuando una carta pasaba de un bando a otro... No existe correo que pasara de un bando a otro. Eso sí. No, nunca hubo, lo veremos al hablar, pero no hay una vía natural de envío de cartas entre un frente y otro. O sea que ahí se acaba todo el tema de franquicia, se acaba todo El tema, sí, bueno, se expresa en ambos bandos, es decir, está terminantemente prohibido que el correo del combatiente vaya a zonas. Luego, otra vez, cómo ellos se organizaban las familias y las personas para intentar conseguirlo, y seguro que lo consiguieron, a través de medios indirectos. Pero el intercambio directo no se reconoce en toda la guerra. Yo, centro militar, escribo una carta con el tampón. Esa carta, ¿dónde se incorpora al correo? Ahora lo vemos, pero vamos a verlo con piezas y todo. Bueno, y la censura se realiza con los comisarios políticos, es que es una figura muy clásica de la guerra civil, de la que se han escrito ríos de tinta. Todas las columnas llevan empotrados comisarios políticos, entre las misiones por naturaleza del comisario político de la censura del correo, además del control incluso de los jefes militares de las columnas. Eso en los libros de historia y los libros militares indica que una de las razones posiblemente de que estos primeros meses no funcionara, la República pierde la guerra en los primeros meses, no la pierde en los últimos. Una sublevación con las sofocas en los 3 primeros meses, o Dios dirá, no funciona, parece ser, la parte militar y la parte de comisariado político no funciona con la fluidez necesaria en esos primeros meses y las unidades de África les arrasan. Estamos hablando de las unidades más potentes del ejército de la época, que venían de una guerra de 15 años, por lo cual vienen perfectamente con la maquinaria de combate, y enfrente se encuentran columnas milicianas o sin militares profesionales, porque incluso muchas veces los han expulgado, o con militares profesionales que le tienen que explicar a un comisario político que sería conveniente hacer el no sé qué. Cuando va a hacer el no sé qué el otro ya lo ha zurrado. Entonces, esta es una explicación muy tosca de enseñarnos, pero esos 2-3 primeros meses que tenía todo de perder el bando nacional, no lo pierde porque se encuentra con esto a favor, ¿no? Luego, militarmente, la clave de la guerra está en Sevilla. La clave de la guerra se libra en que Queipo de Llano, con tanto pronóstico, se alza en Sevilla y triunfa. Eso no lo esperaba. Mola, cuando organiza el golpe de Estado, no consideraba, no hacía ni consideración, o sea, daba por perdido Extremadura, daba por perdido Andalucía, daba por perdido Asturias, tenía dudas en Levante, y se organiza sobre la base de 6 columnas donde él cree que sí va a haber éxito, es viable el éxito del bando nacional, para desde esas 6 columnas caer sobre Madrid, que también la da por perdida. Y entonces es un tema rápido, porque los dos juegan a ganar o perder en 3 meses. Entonces dice, se alzan estas 6, que era Castilla, que
tenían dudas en el País Vasco, tenían dudas, pensaban en Levante, Galicia, son 6, creo que Valencia también consideraban que podía ser, pero con cierta duda, levantarse esas seis digamos, regiones y caer a toda velocidad sobre Madrid. Y si son capaces de llegar a Madrid y tomarla, se acaba la guerra. Ese es el concepto de Mola y el concepto de la República, que estaba absolutamente enterada, no de la fecha, pero de que esto venía, pues el evitaba. Pero lo que no espera nadie es que de pronto Sevilla, un corazón de una Andalucía que era muy fuerte en el anarquismo y que se esperaba que no cayera, va y cae. Y África, que obviamente se daba totalmente por ganada, o sea, ahí no se daba por sentado que África y Canarias serían nacionales, pero están con un mar por medio, no podrían venir para allí. Ya os estoy contando la guerra entera. La ayuda, lo que de verdad declina es que Keipo triunfa ahí de una forma muy clara en Sevilla, es decir, que puede tener ahí o sea, no está en combate ni difícil, y los alemanes le dan la auténtica ayuda que necesita el bando nacional, que es que le ponen en primeras fechas unos aviones de transporte los mejores que podían en ese momento. Entonces Franco empieza a largar compañías, en esos aviones que había una compañía, cerca de 100, 200 hombres. Empieza a largar compañías desde África a Sevilla, y hace un puente aéreo que se está estudiando, pero que no es tan estudiado como yo pienso que debería serlo, porque es la llave de la guerra es esto. El bando republicano se ha cepillado prácticamente físicamente a la oficialidad del ejército del aire, y claro, esto no es como una unidad de compañía que está, no, es que tú en el ejército del aire te cargas al piloto y el avión no vuela, por lo cual no había una aviación republicana en condiciones para poder evitar ese transbordo de compañías que vienen en aviones alemanes desde Ceuta y Melilla, y hay libros donde te indican, en menos de 15, 20 días ha plantado Franco por lo menos a la mitad del ejército de Marruecos en territorio nacional. Y ahora ocurre lo que os contaba. Esos tíos tocan suelo y salen combatiendo como bestias. Y enfrente se encuentran las milicias republicanas, cargadas fundamentalmente de voluntarios, de gente con mucho ánimo, pero con muy poca experiencia. Y bueno, ya empieza la guerra. Posteriormente ya hace un desembarco el bando nacional por mar en Algeciras, también muy famoso, también muy contradictorio, por lo mismo. El grueso de la armada estaba en el poder de la República. Como en esos 3 meses no resuelve el tema del aire de la armada, es el problema que se encuentra. Los historiadores te indican que lo mismo que los cañones. Parece ser que la República había expurgado la oficialidad de esos buques, y esos buques pues no respondieron, y Franco consigue cruzar con bastante facilidad. Ya planta aquí el ejército de África, y al resto pues es la historia de 3 años de guerra. Pero se han igualado, o sea, han conseguido meter los dos, los ejércitos, sobre todo el bando nacional, ha conseguido meter el ejército en territorio nacional. Es evidente que si no lo hubieran logrado, se hubiera logrado. Porque, por ejemplo, el plan de Mola fracasa entero. Consigue las 6 columnas, pero no pasa de Somosierra. El bando republicano tiene un éxito enorme bloqueando las columnas. Eso explica la guerra ya. En el sur está el ejército de África prácticamente sin nadie que le va a toser, porque muertos le harán, pero es un paseo lento, pero es un paseo militar, van llegando hasta Madrid, pero en Madrid la República bloquea totalmente a los del norte, y se empotran ahí, y ya sabéis que están 3 años combatiendo. Y eso nos genera 3 años de correo de campaña. Ya espero no hablaros mucho más de milicia, porque claro, no os han presentado, muchos sois amigos míos, sabéis que yo soy teniente coronel de infantería. Entonces, estas cosas al final, cuando consigues unir el oficio y la afición, pues son tremendas. Bueno, tarjetas postales de campaña. Esto ya en sí es un coleccionismo. Es decir, una persona puede dedicar una vida entera a coleccionar tarjetas postales de campaña de ambos bandos, y vaya pedazo de colección. Por eso os decía que la guerra civil es inabarcable, pero luego qué difícil es incluso hacer postales de campaña. Habéis visto el primer formato, que es el más original. Este es un formato muy estándar. Difieren en que aquí, pues deposite tus ahorros en la caja postal y podrás disponer del dinero en cualquier momento. Nada desdeñable en guerra civil. Y en ningún momento del año 30. Pero en guerra civil ni os cuento.
pero hay tres o cuatro lemas distintos, por lo cual coleccionismo. Y luego el escudito este, pues lo hay más mejor, son muy cutres, papel mediano, por no decir malo, y es uno de los formatos más estándares. Incluso damos pistas de los precios y todo, y alguno de las salas está reconociendo y todo. Y dirigido a canillas, por lo cual hay más de un madrileño diciendo esta pieza, ¿por qué no me la has enseñado para comprarlo? Formato, otro formato, tarjeta de campaña, los remites a la derecha, este se usó mucho en el norte. Este está usado en Asturias con un batallón de infantería de los que combatió la República en Asturias, 19 sellos del correo de Asturias, que nuevo sabéis que habéis los hilos, pero ya en postales, en tarjetas y circulados ya tienen toda su gracia. Catalanes. Los catalanes muy fuertes en milicias, son muy republicanos, muy fuertes Durrutis, muy fuerte la CNT, muy fuerte pues las más potentes columnas posiblemente estos primeros años eran las famosas de Durruti y de varias gente que ha traspasado, que ha quedado como referente de los anarquistas y de la República. División Francisco Ascaso, los que os cuento de marcas. División Francisco Ascaso, tercer regimiento rojo y negro. El comercio normalmente no necesita de tanto para que esta pieza pueda valer 10 veces más que la de primer día. Pues la primer día la mete el coleccionista, ¿no? Pero ya, si ya te dan todas estas pistas, esto es lo que, esta marca es de libro, ¿eh? La estampada es esta, no es el mismo formato, pero bueno, aquí se vería el rojo y negro. Y luego esta es muy curiosa, además de estar en catalán, que es muy frecuente en la parte republicana, esta era de ida y vuelta. Esta carta es la de ida del combatiente a su padre, al camarada Jaime Viñas, preciosas las formas de escribir de la época, y aquí tenemos una de vuelta, que no es del padre directamente, son ida y vuelta de dos personas distintas, y muy apreciado hijo, Enrique Pérez Pon, cómo se hacía un envío en las primeras fases de época. Tercer regimiento, aquí se contaba todo, no había censuras de localidades ni nada. Tercera compañía, batallón, Ejército Popular, primera división, sector norte, Huesca, Tierra. Hemos recibido 3 cartas súper frecuentes en el texto de un auténtico combatiente y su familia. Lo primero que hablen, he recibido tu carta, tal, hay cartas de verdad de combatiente, incluso el siglo XIX, que poco menos que ponen, sigo bien, y arreando. No necesita uno mucho más, porque son cartas de verdad. Eso notas cuando es una carta de verdad de un coleccionista, no un coleccionista, sino de un combatiente. No las cartas que también ocurren en la guerra civil, como nos explicaba Alejo, todo forrado a sellos patrióticos y dirigido a Suiza. Hostia, es que hay una diferencia. Y es guerra civil todo, y todo es coleccionable, todo tiene un mérito fantástico, pero a mí me van estas, ¿no? La guerra civil es la de estos, no la de un tío forrando a patrióticos una carta para venderla a Suiza, porque hay mucho hambre, que eso también es guerra. Aquí no hay casi patrióticos, y si hay patrióticos, que los republicanos lo ponen, van al dorso, no son la clave de la carta. No son la clave de la carta. Aquí tienes otro formato. Las unidades llegan a hacer tarjetas de campaña para cuando no es capaz de distribuirla a la organización, el Estado las organiza, las grandes unidades son capaces de hacerse sus tarjetas. Aquí tenemos uno, la 114 Brigada Mixta. Aquí venía el número de la división, pero es muy frecuente que las brigadas cambien de divisiones en función de los frentes, de las batallas. Hay brigadas que desaparecen, hay divisiones que desaparecen por orgánica y por desastre en combate. Unidades esquilmadas de tal nivel, tras un desastre, que desaparece la brigada y renace junto con otras dos en otro entorno. Por eso veréis las cifras, 114 brigadas mixtas. Llegan a 280, 290 las brigadas mixtas. La capacidad, fijaros la capacidad de marcas, pues 200 y pico. No son todas constantes, porque a lo mejor yo no he visto ninguna acabada en 9. Que haya 9 brigadas en una división, eso es impensable. Podría haber 4 o 5. Julio, perdona, la tarjeta esa que decía de respuesta, ¿son dos tarjetas distintas las de ida y la ¿ves el corte aquí? Esto está con punticos. En original debía estar así abierta, como el concepto de ida y vuelta de los enteros postales antiguos. No tengo ninguna pieza completa,
lo lógico si están escritas que no, es que a veces, eso no me lo explico muy bien, pero a veces en los enteros pasa igual, que está escrito un la y no han debido hacer la respuesta. En guerra es muy poco, pero en los enteros antiguos pasa, y de ojos Pepe que confirma, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. Sí, sí, ya por eso. No es de la misma, estos conjuntos de coleccionismo no es la ida y la vuelta de la otra. O sea, no es la misma. Me está explicando, ¿no? Ya sería un lujazo. Sí, claro, sería casi imposible, pero. Porque, claro, cuando pillas las cartas. Bueno, sí, no sé. La verdad es que esto, ya sabéis que es la casuística, luego cómo se guardan estas piezas. Pues en la cómoda. Y luego cuando los hijos empiezan a buscar en las cómodas de los padres y se enteran los padres, ya expurgan las cartas, esto es mejor que los niños no lo lean, y luego 2 generaciones después de morir el matrimonio salen al mercado. Más o menos es el flujo. Ahora es un momento en que está saliendo mucho material de la guerra, por eso ya se han muerto esas 2 o 3 generaciones de respeto, y ahora cuando se vende la casa del tatarabuelo va con todo y ahí ya van las cartas de la Maripuri y tal. Y obviamente que he estado muchos años en milicia, pues yo he pasado ese proceso. Hay un momento que hemos guardado las cartas, luego las he expurgado, luego las he metido en la colección y ya veremos. Bueno, carta dirigida a un combatiente sin franqueo. Perdona, del anterior, ¿cómo es que metes ese tema de los declarados? No sé. Porque el que le el que tenía. El que había. Valores declarados. Bueno, ya te digo que no me lo planteo muchas veces. Hay muchos. Esta pieza, es que vuelves a 2000 y me dices, ¿cómo no lo has mirado si es una pieza tuya? Bueno, porque es que esta pieza para mí es lo que os he contado, la tarjeta postal del ejemplo de una brigada. Valor declarado, es que ves las marcas, cuando veis el catálogo de marcas os vais a sorprender. Os voy a enseñar marcas hasta el ejido postal. Y completamente circulado y perfectamente bueno. Con lo que le pegaron, pero más en este pueblo. No es esto un valor declarado, o sea, está claro. Bueno, esta sí que es una pieza importante. Teóricamente tuvo que haber muchas. Yo creo que a los muy pocos días la República se dio cuenta que no podía permitir un flujo de correo gratuito diario entre casa y el frente. Sí puedo consentirlo y debo consentirlo del frente a casa, pero de casa al frente muy difícil, ¿no? Pero esta no está. Aún así lleva un cupón por refugiados de 5 céntimos arriba, que ya es el colmo de la pieza, es decir, esto sin pieza ya sería dificilísimo. Dirigido al soldado, provincia de Andújar, Jaén. El muchacho no debe estar en su mejor momento y fijaros a mano, Jaén, hospital militar. Con lo cual este ya estaba el pobre herido. Y le cascan, como os enseñé, el Andalucía con H. Bueno, pues aquí tenemos el hospital sin H. Pues estas son las cartas que de verdad dices, esto que te lo certifiquen, no, a mí esto ya me lo ha certificado, la hospital de este ya lo ha certificado. Y en la provincia. Y en provincia con B. Y 20 brigada, batallón, provincia. Estas piezas no hace falta certificar. Esto es carta, ¿no? Esto es un soporte. Y va así, carta dirigida. Tenía que haber miles en el coleccionismo. Os aseguro que no hay miles. No hay miles. O sea, no debió durar ni 3 días la norma de gratuicidad absoluta de casa frente. Aparte de que era muy jodido a lo mejor los primeros días, pero yo tengo esta. Y esta vuelve a salir de la colección de Félix. Es decir, y no tenía 32 Félix Gómez y Llamo. Tendría 2. Y esta sale de ahí. ¿Cómo era el transporte de y hacia el frente? El correo llevaba sus señas completas, ya habéis visto alguna cartica. Su admisión, curso y entrega se realizaba por la red postal civil hasta la oficina de correos más próxima a la zona donde despliega la columna de destino. El esfuerzo de correo no es pequeño. Columnas a pie, marchando. La conducción de la correspondencia del frente, esa sí se hacía en coche, en la que iba un oficial y un subalterno de correos, 2 personas y el chofer. Brigadistas famosísimos, su puesto en combate era este. Incluso mujeres. Varias de estas mujeres famosas que venían con los fotógrafos y que venían con personajes de primer orden, este era uno de los cometidos que tenían. Estos palmaban que ni te cuento. De que cualquier bando, si se podía ventilar a un cartero, no lo dudaba. Porque eso dañaba doblemente la moral del otro bando. Todas las guerras. Es decir, que no era que no era un puesto cómodo para el hecho, pero también buscaban gente que tuviera cultura, que supiera conducir un coche, que en el 36 no eran tantos, y fijaros en qué condiciones de conducir. Y hay fotos en los libros preciosas en que salen coches
de la época, negros, y salen pues, los 2, 3, y esas fotos se conservan cuando sobre todo uno de ellos es famoso. Pues si es Capa o es la mujer de Capa, creo que es el caso. Ahora no de memoria. Entonces aparecen los libitos Entonces, en los regimientos había un subalterno de correos. y el oficial y el subalterno eran profesionales de correos. Mientras podía, mientras podía. Se militariza el personal de correos que atiende el frente, el personal técnico tendrá consideración de oficial, el subalterno, carteros y choferes de suboficial, estos que hablamos aquí. Y este será un formato que usarán toda la guerra. El personal de la estafeta de correos de la columna, no he conocido una carta todavía con marca ni que dé pista de que era una estafeta de correos de columna, recibía la correspondencia y ya la llevaba a las posiciones de frente. Es decir, este coche te llevaba desde la última localidad posible a la puerta del frente. La puerta del frente ya se lo dan a los carteros militares, los carteros militares ya distribuyen. Y la misma recoge de las frentes y se lo devuelven. A los de los coches los zurraban con avión siempre que podían, pero a los carteros de posición, hasta piedras. Si pueden, le tiran. Otra cosa, ¿cómo sabían de un pueblo cualquiera, hecha la carta, cómo sabía a qué sitio tenía que ir la carta? Muy difícil, hay que verlo y luego cuando vayamos viendo más largamente los primeros meses, muy difícil, pues hay muy poco correo. Yo creo que del 36 yo tengo dos cartas. Porque el regimiento de Altas Torres, él no sabía dónde estaba. Ya, muy complicado. Yo creo que las Viendo piezas lo vemos, porque os digo que es muy difícil. Las estafetas estas de columna debía ser una asignación nominal, sin más. Sí, era el cartero de unidad. Pero que era una asignación nominal que decía, bueno, pues la estafeta de no sé qué, se la asignamos, la columna tal que está por allí. Esto se va a ser lo voy a aplicar. Vale. Pero muy complicado, es decir, ¿cómo se podía? Es decir, el último tramo, ¿cómo se podía? Muy difícil el último tramo. Bueno, pues aquí tenemos un correo antes de que se creen las estafetas de campaña. Pues a Enrique Pérez y Pon, segundo regimiento de infantería, pues como hemos hablado antes en entero, con todos los datos posibles habidos y por haber para ver si esto llega. Fijaros los volúmenes de cartas rechazadas que había. También es muy frecuente en las cartas diciendo, llevamos 15 días sin verte, y el otro dice, en esos 15 días te he mandado 4. Luego les llegaban en desorden. Tengo un amigo militar, capitán de navío, compañero de la academia, que te cuentan cartas, claro, su familia, yo soy también militar de saga, pero este es militar de super saga. Y además de saga, increíble. Y en su casa, él tiene esa carta, en la guerra de Cuba, su padre, su bisabuelo, se hunde con uno de los barcos, como capitán, la capitán de navío, de uno de los navíos que se hunden en la famosa salida de La Habana en el 98. Pero una carta que había echado 2 días antes llega 2 meses después a su casa, por lo cual la familia creyó que aunque se hubiera hundido el barco en el que él combatía, él se podía haber salvado. La realidad fue que no. Se había hundido. Fijaos qué cartas. Esto es igual. Hay cartas de esta campo llegan a los 4 meses, a los 5 meses, a los 10 días. Y es real. Bueno, campamento de Sornillos, frente de Huesca, división Lenin. Todo lo que puedan poner va. Entonces, claro, división Lenin ya hace que esta es una carta valiosa. Sin división Lenin sería la misma carta. Pero división Lenin ya hace que esta sea una carta que cuando la adquieres pagas. Pero fijaros el concepto antes de la estafeta. Perdón, Julio, Sí. ¿no había un centro de recepción de todas las cartas militares Sí, sale. que se las distribuía? Pero estamos yendo en orden. Os decía que esta es la forma de coleccionar. En el 36 todavía no se han hecho esos puntos de conexión. Entonces, una carta del 36 hay que cogerlo con la norma del decreto del 36. ¿Cómo se transportaba? Desde el comienzo de la guerra hasta el 7 de mayo es frecuente que se eche la correspondencia a las localidades cercanas sin seguir el circuito militar de correspondencia. Va por la vía civil. Correo civil puro. Y si se cree que esto está en Andújar, que era la última vez que esa mujer sabe que su hijo estaba en Andújar, el del hospital, pues la pone Andújar Jaén. Y como dice el nombre de la brigada, división, unidad y todo lo que pueda, el de Jaén, cuando le llega a Andújar, dice, ya, pero la brigada 114 ya se fue de aquí hace 2 semanas y yo creo que ha ido camino de Córdoba. Como el Amando, camino de Córdoba. O en el caso de este muchacho, llegan a notar, la unidad seguiría allí, de que ya está en el Hospital Militar de Jaén. Pues al Hospital Militar de Jaén.
Fijaros los reencaminamientos. De un correo, que por desgracia os digo, que no es este es uno de los correos más difíciles de conseguir. En muchos de estos casos las cartas aparecen sin franqueo alguno, con las típicas certificaciones de no hay sellos. Luego ahora los vamos a ver. Esto es una cosa curiosa de la República, pero no es tan curioso en función de la época. En esta época es curioso, pero era muy normal el hacerlo. En el 38 ya es mucho más complejo. Si no eres capaz de distinguir los tres aprecios, pues hay un volumen curioso de cartas de no hay sellos. Bueno, esta no sé, es mía, la que es muy blanquita, lo cual es raro en este tipo de cartas. Carta de combatiente echada al correo en localidades cercanas al frente. Lo mismo, si se lo daban a su carterito, que se lo daban del coche de chofer, es fenómeno. Pero cuando el tío tenía la carta de la carta diaria y van andando y vas a por el pueblo, este es de Buitrago, Tracatú. Estos son de los que pararon a los de las columnas nacionales. Estos recibieron cera y dieron cera en el verano del 36, pero como pocos. Pues van marchando hacia el combate, pasan por Buitrago, se las dejan al de Buitrago y arreando. Este con sellos, pero si en Buitrago pasa y no tiene ni sellos, se van para el alcalde o para donde pueden, se la dan y el alcalde coge, certifico que no hay sellos, aunque el estanco pudiera tener 500, porque ¿quién le va a cobrar a un soldado que va combatiendo por el camino del frente los 45, ¿cuántos céntimos? Esto, 45 céntimos para el combatiente, lo mismo todo lo que lleva. Pues eso, y probablemente sería uno, decir, yo voy a pasar por Buitrago, ¿quién tiene algo para la familia? pues es factible. No, pero es que va la columna entera. Claro, claro. O sea, estos van camino entero, pasan por Buitrago para lo que toque, y va la columna entero. El cartero de estos tíos trinca la tetos, se va para la secretaría, porque firma el cartero, siempre firma el secretario del pueblo y triqui-tiqui. ¿Y qué le va a decir? ¿Que no? Tampoco fusilaban por mucho menos en la época. Es decir, pero además, olvidaros del rollo que no hay que coño iban a fusilar, pero ¿quién le va a cobrar al combatiente la República pasando por un pueblo de la República las cartas que echan cada mañana? Entonces, son piezas que van franqueadas. Yo tengo serias dudas de que los sellos no se los regalaran. El bando nacional directamente toda la guerra le perdonó el franqueo al combatiente del frente. Y el republicano no. Igual. En algún lado debían de pegar los sellos. O se los daban junto con el sobre. Pero que el soldado soltara 45 céntimos en carta diaria. Pero si no les pagaban. ¿Qué coño de sueldo? ¿Os imagináis qué sueldo cobraban estos en el frente de Madrid en agosto del 36? Cuando comían. Pero yo vi un libro, leí un libro de milicia que decía, tío, este es un falangista, pero que este es un ejército medio pensionista. El fusil y las balas nos las ponen los militares y la comida y la ropa de casa. Se explica así el teniente este de la falange. Estos primeros meses, el que recibe un paquetón come, el que no, pues la sopa caliente que le puedan dar, sí le dan. O en Buitrago paran y las señoras de Buitrago a dar de comer a todos estos. ¿Qué vas a hacer? Y aquí tenemos otra, Socorro Rojo Internacional, correspondencia al combatiente, con otros dos sellos, pues desde Gargantilla. Esto ya, Gargantilla, Madrid. Julio, ¿esta también es del 36? Esta es del 36, primero es del 37, porque tiene un 7 por aquí. Sí. Primero es del 37. Este es de un archivo muy bonito que compré, que son como 30 cartas de un mismo señor, de un mismo militar, en el frente de Madrid del principio de la guerra. La tarjeta postal que habéis visto del 12 es de él. Y llega, probablemente muera, en la última. Y son 40 piezas. ¿No había instrucciones que se dirigiesen todas por el Socorro Rojo, todo el correo del No, combatiente? este le dieron el sobre. Sí, sí. La unidad suya es una unidad normal. Tengo el número, que en 40 cartas salen. Y cómo la unidad va cambiando de frente, de estafeta. Cuando son las primeras no tiene nada, cuando está a mitad de combate, de guerra, ya tiene estafeta, cuando está al final de la guerra ya tiene base. Es lo que vamos a explicar aquí. Los no hay sellos republicanos, muy significativas, muy vistosas, es otro tipo de correo por el que te suelen repartir cuando compras una carta. Tienen gracia, pero tienen distintas gracias según el momento. Es lo que os he contado.
Si ya le habían dado los sellos, lo pagaba él muy bien, pero si la carta cuando pasan por Gargantilla no tiene sello, la dejan igual. La dejan igual. Y no he visto ni una carta en la que pongan que el franqueo reclamaba a la familia, que también era otra solución limpia para el correo, pero no lo he visto. Hombre, aquí hay unos cuantos que coleccionáis sellos, me contáis las que habéis visto. Y yo no he visto una sola marca en ningún bando de franqueo reclamaba a la familia. Y era una solución limpísima, ¿eh? El soldado manda gratis y a la vuelta la familia paga y si puede o no paga. No, no existe la pieza. Bueno, pues hay anotaciones variadas certificando la ausencia de sellos, ya sea en la localidad de tal, pero lo más gracioso es que también uno entiende fácilmente lo del soldado, pero es que también no hay sellos en las cartas de las familias. Y es evidente que tanto la parte civil del correo como la militar fue siempre comprensivo, tanto con los soldados como con sus familiares. Y además me parece súper bien. El marqués de no sé qué, ese franqueaba y pagaba sus cartas, además también tenía un sentido de honor. Pero los que no tenían ni para comer, pues allá van. Y Correos era capaz de dirimir. O qué era un certificado que sí lo cobró, y qué es la carta de la tía Juani preguntando a su hijo que hay un rumor de que lo mismo está en el hospital o muerto. Y la carta va, que ya los habéis visto. Y como mucho pagan 5 centimillos, porque claro, es que de 45 centimillos a 5 centimillos del pro huérfanos, pro no sé qué es, pues era una solución. Pagaba algo la familia, la carta que yo tengo tiene un pro 5 céntimos por una esquina. Y el correo la circulaba sin ningún problema. Julio, y ahora vais a ver aquí piezas. Julio, una curiosidad. Estas cartas están escritas casi todas a lápiz. Hay muchas a lápiz y otras a bolis de colores extemporáneos. Es que en la Gracia hay tanto de todo, pero sí, no es infrecuente ver lápiz. Se ve lápiz. Y se ve lápiz. Pues no tenga falla. ¿Eh? El lápiz no Pero no es, El de frente tiene lápices. pero no es proporcional. Pero sí se ve el lápiz. No había bolígrafos ahí. No hay tinta. Sí, había. No hay tinta. Tinta Sí, de plumilla. Pero puedes ver, Es el frente escribe siempre con lápiz. no sé, Sí. con lo que le arreaban. Tú lo sabes además porque en las tarjetas postales salen las fotos de cómo lo que era una estafeta. Son divinas. De pronto venía un tío con un pizarrón de escuela. Ponía el pizarrón de escuela y me llevo el correo a tal compañía a tal hora, a tal compañía a tal otra. Ponían hay alguna foto que Manuel nos ha enseñado, como quien pone el nido de un abejorruco, plantan un buzón de cartón o de madera y el tío cuando ya acaba se lleva el cartón de madera y la pizarra y va a otra posición. Unas fotos históricas que están en los libros, tú lo ves y dices, coño, que eso es una estafeta de combate. Y a veces En los frentes estables los buzones los clavaban en algún árbol y ahí lo echaban todo. sí, son como la idea de ¿Un cajón? un cajoncito de esto, cuando hacen un nido de madera para Sí, ahora en los árboles. Para pajaritos. Ese tipo dices, joder, que esta foto es una estafeta. Y nosotros comiéndonos el tarro de si tenían el matasellos de valores declarados. Pues lo mismo sí, porque es el que le dieron, y va el tío. Porque muchas veces pensar que ahora estamos partiéndonos la cabeza por algo de que en el 36 la clave es que la carta circulara, no se planteaba mucho Y más. el único objeto del matasellos será... Bueno, pues aquí tenéis una cartica de no hay sello republicano que a mí me llama mucho la atención, en que se admite a la familia. Es muy fácil entender el no hay sellos del militar hacia su casa, pero no es tan fácil entender el no hay sellos desde casa al otro lado, salvo lo que os contaba del apoyo social. Pero este no es un analfabeto, ¿eh? Este tío escribe 37 División, Tercera Brigada, Primer Batallón, Primera Compañía, Base Tercera, Estafeta Central de Campaña 7, Ejército de Extremadura. A no ser que sea el maestro. Zarza, Capilla, la bajó. O sea, lo escribe el maestro. Ah, bueno, que eso, en las unidades muchísimo. Pero bueno, el concepto es distinto. Este tío se lo han admitido en su pueblo. Y el 2 sabe morir. El presidente del Consejo Municipal certifica que no hay sellos de correos, el alcalde, coño, lo mismo no había de verdad sellos en ese pueblo, ¿no? Sin franquear por no haber sellos en la localidad. Lo más entendible y fácil, este es el de campaña. No lleva sellos por no haberlos en campaña. Y un cuño de la 27 División. Es un cuño raro de narices. Y que sabes tú que es de la 27 División. Raro de Lo narices. habrá mirado en Photoshop o lo que sea.
Puede ser de la 27 división o de la 40. Este es de las pocas que he comprado yo en subasta. Bueno, Como viene estaba tampoco un dice poco clara, en pues el reverso. la pusimos enchufada así, normalmente es el reverso. Pero esta marca, cuando está bien estampada, pues es una pieza de cientos de euros. Como estaba hecha una guarrería, pues la enchufé, ¿no? Pero eso todo lo compré pues, en una diseño, pero está bastante bueno. ¿Has encontrado cartas de un militar del frente a otro militar del frente? Sí, pero no muchas. Sí. En esta conferencia no me preocupa mucho en poner específicamente eso, porque aquí lo que quiero es enseñar cómo se puede organizar una colección. Una colección empieza con el decreto del 36. Y el segundo hito es el 2 de febrero del 36. Ahí ya se da cuenta la República que esto no lo va a resolver en 3 meses. Todo antes eran normas extraordinarias. Todo el que mande cartas al frente gratis. Todos los soldados gratis, pero los soldados todos. Tarjetas postales per tutti. Y no han llegado ni... No llegan en volúmenes ni a final de año. Entonces ya se va dando cuenta de que esto se tiene que organizar en volumen, porque ahora ya sí tiene cientos de miles de combatientes y ya es todo el territorio nacional. Entonces establece las estafetas de campaña en febrero del 37. 10 zonas al frente de las cuales Correos nombra un jefe de servicio postal de campaña, un profesional de correos, que mantiene relación para el servicio con una administración principal de correos, donde se establece el enlace con el sistema postal civil. Entonces ya cuando de pronto quien sea tiene al hijo combatiendo en Asturias, de Asturias, va a recibir las cartas por Gijón, por Santander, por Bilbao, localidades las más importantes de la zona. Granada, sector norte, por Murcia. Las que todavía tenían la República. Sí, bueno, claro, febrero del 37, pues los que toca, claro. Tajo, esto hay que tenerlo con mapitas también muy bonitos. Tajo por el Alcázar de San Juan, Córdoba por el Alcázar de San Juan y Centro por... Aquí ya está una primera organización de 10. No he encontrado todavía reseñas de ninguna, en la carta notaras millones de cartas, ni una que te cite por Gijón, por no sé qué, ni puños tampoco, eso es interno de correos. Julio, y después en una segunda fase, ¿no había otras oficinillas justo en el frente? Ahora llegamos también, sí. Las están creando ahora. Norma de funcionamiento. Hacia el frente se van a establecer tantas estafetas de campaña como determinen los jefes militares. Hay correos, lo deposita al nivel operativo a la milicia. Se establece que las estafetas de campaña se enumeren de forma relativa. En este primer estadio muchas recibirán el nombre, pero muchas también seguirán siendo. Esto es un galimatías para los especialistas porque muchas se enumeran, pero otras muchas les digo que no y no son correlativos. El enlace entre la administración principal de zona y las estafetas militares se sigue haciendo mediante coches. Este coche que escribí antes, expliqué antes, 3 personas conduciendo. Coches muy chulos, muy bonitos. Coches, ya os digo, salen en los libros y funcionales. El correo de él y para el frente sigue llevando señas completas, con todo tipo de daños identificativos. Y el uso de las tarjetas postales ya sí se generaliza, ya han sido capaces de producir los cientos de millones de tarjetas postales que necesitan, pero aún así también han quedado con el tema de las cartas, y en las colecciones suele haber más carta que tarjeta postal. Pero ahí ya no sé si es también el que las tarjetas de campaña se han rarificado y tienen un mayor coste, o si de verdad el soldado estaba protegiendo la intimidad de su texto. Eso también es muy importante. Por mucho que lo censure incluso el capitán de compañía, el soldado no le preocupa. Lo que le preocupa es que está contando intimidades a su mujer o a su novia y no le apetece que lo lea todo el puñetero pueblo. Y viceversa. Y estamos hablando de nuestros abuelos. El mío, no el de mis hijas. Es decir, personas que aunque sean de la República tienen el concepto del pudor y del honor y de las cosas de entonces. Donde las novias son novias hasta un minuto antes de casarse. Y claro, en combate había que ver esas cartas de un lado a otro, son muy sencillas cuando están. A mí me gusta que, no me gusta leerlas, es decir, yo agradezco que no estén. La intimidad de esas personas, nosotros buscamos lo de fuera. Es verdad que el texto cuenta cosas postales, pero joder, no es perdón, pero a mí no me gustaría que mis cartas, las que mandaba mi mujer cuando era mi novia, estuvieran circulando dentro de 50 años. Por ahí. Fijaros qué guerra. La censura la hacían en la compañía. Sí, se hacía los en todos comisarios lados. políticos.
En todos lados. Si hay cartas de guerra, o sea, yo no colecciono censura porque es que es la monda cebollera. Aquí veréis un par. Se podía censar en la compañía, se podía censar en el siguiente escalón, en las estafetas, en los pueblos. Es tremendo y los intangibles y de por qué un bando gana, un bando pierde, pues que suele a veces ser esto de un ejército profesional contra un ejército amateur, joder, no hay que ser muy listo para saber cómo va a acabar, Pues yo puedo muy bien que peleo muy guay hasta que me subo y está Mike Tyson ahí. Pues Mike Tyson en el ring, no hay boxeador amateur que aguante ni 2 minutos. Pero aparte hay intangibles. El bando republicano desconfió durante toda la guerra de todo su frente. El bando nacional censuraba igual, pero es súper frecuente que las censuras, las notas que están puestas, no habría todas. No es lo mismo. Es decir, el grado de desconfianza, y eso yo creo que tiene que doler. Es decir, la persona de Pendencia que sabe que le están leyendo la puta carta 32 veces, y dices, me estoy aquí pegando a pedradas con estos, y tengo un tío aquí que no se fía ni de lo que yo le pongo a la puntilla. Porque qué coño, ¿de verdad creéis que había espionaje? Si van a pie, ¿cómo no vas a saber que viene por Badajoz, joder, Millán? No sé si me explico, es decir, el bando republicano ejercía mucha presión interna en su propio bando. Lo notas en esto. Porque tenían mucha bronca entre ellos. Lo notas en esto. El tema entre los militares y los comisarios políticos había... Son intangibles que todos sumados, pero este es un intangible que yo como militar es doloroso. Que yo jamás se me ha ocurrido, está en zona, como sabéis, bastantes veces, a mí en mi vida se me ha pensado que debiera censurar lo que escriben mis combatientes a sus familias. Ni pasársete por la cabeza. Entonces estos dices, hostia, censures a un tío, pero censures matemáticamente la totalidad, porque es que es verdad que el bando republicano es muy frecuente. Es un grado de desconfianza que se va quedando ahí, ¿no? Hombre, en lo de Asturias se les obligaban a echarlas abiertas, las cartas de los civiles. Bueno, 5 ejércitos tiene en estos momentos la República en el 37, Levante, Centro, Extremadura y Andalucía. Muchas marcas os voy a intentar poner, bueno, pues de los ejércitos muy complicado. Esta es una de las pocas que tengo. Ejército del Este, 143 brigada mixta, segundo batallón. No es muy frecuente en las marcas de ejército. No son muy frecuentes. Se establece una estafeta central de campaña por cada división. Hay 24, una de ellas es de guerrilleros, esa no tiene marca, por lo cual hay 23 estafetas de campaña en el bando republicano. Es un coleccionismo precioso, luego lo veréis. Se establecen estafetas de campaña, cuesta un huevo distinguirlo, Estafeta central de campaña, etc. Bueno, pues los combatientes se escriben así. Y esta es la marca principal de la República. Pero en las divisiones se establecen estafetas de campaña, etc. Se establecen carterías de campaña en las unidades más pequeñas, brigada, batallón y compañía. Y eso ya son los carteros de primera línea. Las ECCs y las CCs directamente a sus carteros militares cuando les llegan de esos coches que os decía que van desde casa hasta ahí. Y existen carteros militares en las 3 unidades de combate, brigada, batallón y compañía. Se establece también el tipo de correo que puede circular. Cartas, se establece que se puede circular esto y puede ser certificado en algún caso. Puedes enviar y recibir cartas certificadas, pero no se pueden, por ejemplo, recibir periódicos impresos y papeles de negocio. No lo dice la norma, pero supongo que también certificados, por quitarse el hilo. Llegan incluso a hablar de la indemnización en caso de pérdida de una carta certificada. Eso no me lo creo yo ni muerto. Pero ni muerto, o sea, el cartero era el primer tío que se cepillaba. El cartero palmaba, coño vas a entregar el certificado. Pero con multas de peseta. O sea, lo que tocaba en la época. Pero claro, Correos no podía decir oficialmente que un certificado no era indemnizado. Pero poneros, dudo mucho. No he visto nunca ningún documento de estos que te dan de certificado de devolución ni nada. Pero la norma permite enviar cartas certificadas al frente. Y también al soldado, y esas sí que las tengo, certificar del frente a casa. Son raras, pero es más factible encontrar cartas certificadas del combatiente a casa que al revés.
El soldado que cuando la certifica. Perdón, la familia te manda la carta, que no certifica. Giros postales fundamentales. Le mandan pesetillas al soldado. Pero es que hay soldados que mandan pesetillas a sus familias porque son más pobres y se encuentran incluso en mejor condición. Es que fijaros, encontrarse en mejor condición el combatiente que su familia. Y mucha de la guerra, es lo que os cuento, hay gente que la guerra le dura 15 días en el sur de Andalucía y se dedica a hacer patrióticos, y hay tíos que están mejor, se siente comiendo más caliente y más a menudo el combatiente que la familia, porque se ha ido el que suministraba el sustento de esa familia en el 36. Todo el campo, arando quién con el burro. Si se llevaron a los de la quinta, se llevaron a los chicos de 16 años, 16, 17, 18. Pues las mujeres y las niñas, y niños de 15 años. Envíos populares, recordad siempre es el paquetón. Ambos bandos, piezas tremendas de buenas. Y todo lo procedente del extranjero, porque la República no va a reconocer ante la UPU que ha perdido el control en el territorio nacional nunca. Por tanto, todo lo que la UPU diga que una carta extranjera, hasta las que prohíbe nacionales, si llegaran, las circulan. Os podéis imaginar. No creo que ninguna persona pensara, pero esto lo hacen como reconocimiento de que tiene la República controlada. No conozco, no he visto mucha pieza, ninguna, no tengo ninguna. Y se establece algo muy importante, se establece que solo tiene franquicia la tarjeta postal de campaña, no así los sobres. Y dice que tarjetas, las de campaña oficiales. Ahí hay, ¿y qué era oficial? Porque un partido político, las hay de partidos políticos, yo creo que eran oficiales, pero no lo define. Y adjunta algunos modelos. Las infantiles, curiosísimo, no son del frente, pero son de esos campamentos de refugiados de niños. Ese es otro coleccionismo de morir, de interesante y de atractivo. Las tarjetas de refugiados, no se ven tampoco todos los días. Y la correspondencia oficial, es así. Claro, ¿cómo distingues tú una correspondencia oficial de la Brigada 114 en sobre, de un oficial de la 114? Muy jodido. Muy jodido. Yo lo explico en varios libros, que el correo del militar y el correo oficial militar, un siglo después se confunde cuando la carta, porque ambas van con franquicia. Muchas veces se remite, pero muchas veces se confunde. Muchas piezas. Envío certificado dirigido al frente. No he podido elegir mucho para ponerosla. Siento que no esté Felipe, porque la anterior es de un pueblo de Viso el Marqués, creo que le sonará. Y este es un certificado del médico, un médico de un pueblo de Ciudad Real, a la sanidad del 16 Cuerpo de Ejército, puesto de clasificación, base Turia, y lo envía el médico Vicente Jiménez, pues a un colega. Y esto es un frontal, esta es una de las mejores piezas de mi colección, la tengo un aprecio personal muy grande porque es de las primeras que meto en mi colección y la tengo desde siempre. Frente de Madrid Correos, estafeta 19, estafeta de campaña 19, certificado, el número 5. En junio llevaba 5 certificados desde el frente. Es un recorte, digo, esto es un milagro, no es un recorte, esto es un milagro que se haya conservado. Va a Valencia con B, piezas que dices, es que lo mismo es un montaje, digo, lo mismo, esto es un montaje. Bueno, pero es que pone Madrid o Valencia. Sí, bueno, no sé. Pone Madrid o Valencia. No, pero a veces se ve, bueno, puede que para Madrid o Valencia, pero vamos. Donde sea allí. Esto era el doble porte, o sea, el certificado y el franqué. Estafeta 19, que es una de las marcas, pero Frente de Madrid Correo, no tengo otra de Frente de Madrid. Con este matasellos no tengo otra, y dices que mala que tengas, sea un certificado, no de la casualidad de la filatelia. La pieza más inesperada. Reglamento del correo. El 7 de mayo ya hacen un reglamento de correos. Se modifican los envíos populares porque eso es una ruina, no pueden sostenerlo. Pierde el carácter recíproco del soldado hacia el frente, como no mandaron un uniforme para que se lo cosieran, no me explico qué enviaban, y solo queda dirigido de casa al frente
deja de ser gratuito y fijaros ya como la República no puede sostener los volúmenes de correo, pasa de 0 a 1 peseta. Una peseta en 37. Los 4 kilos, como envío era un regalo, seguía siendo baratísimo para lo que era un envío en la época, pero ya era una peseta. Fijaros el salto porque sencillamente es insostenible el arranque inicial de la guerra civil, del correo de la guerra civil en el bando republicano. Con una indemnización por pérdida de 20 pesetas, vamos, me descojono. Quiero ver yo a quién le iban a dar en la época 20 pesetas porque un envío de la República no llegara. Uno con un evidente síntoma de que va adentro 3 salchichones. Y oliendo a queso desde... que no ha llegado. Sí que ha llegado, sí. 20 pesetas de indemnización, yo creo que la República se arruinó por la peseta, pero de estas no debió de soltar muchas. No conozco ni una sola marca. Bueno, es que de la República creo que no tengo ni un envío popular. Estoy mirándolas todas a ver si hay suerte y alguna. Tiene pinta. El bando nacional sí tengo 4. Y son brutales. Bisectan sellos de una peseta de sellos de Santiago, por ejemplo, este que es el centro rojito y el otro azul, sellos de peseta bisectados, dices. Se establece que el servicio de transporte, como estos son temas militares, puede que algún día alguno encontréis una marca que ponga transporte militar, correo de campaña, esa no la compréis porque eso es malísimo. Vale, vale. Eso no puede ser bueno. No lo tiene Ligadón, no lo tiene... Pero te lo contamos a ti, ¿no? No, sí. ¿Dónde la venden también? Yo recomiendo... Esa la vais a coger, de transporte. En alguna aparecerá. Ahora justo lo hablo y en tu colección salen 6. Ojalá. Ojalá. Para enviar una carta al frente ya hay que poner las señas, pero hay que poner, además del nombre militar del cuerpo, unidad, sector, número de estafeta y no se debe expresar en ningún caso la localidad. Que es lo que ya se va a encontrar el 90% de las piezas militares que están en nuestras colecciones. Y la realidad fue que las familias seguían poniendo el frente, el sector, la posición, la localidad y lo que hiciera falta. Para que llegase. O sea que todavía está en un tema intermedio. Y ahora pues vamos a ver piezas, que es lo que he traído sobre todo. ¿Cómo sí se debía dirigir una carta? Esta es una forma bonita de empezar los distintos periodos. Camarada, brigada mixta, batallón, primera compañía, estafeta militar número 33, frente de Córdoba. Y luego un detalle ya para el coleccionista, un siglo después, un 30 y un 15 bisectado. Súper frecuente en el frente, y de frecuente en el tío bisectado. A estos se los tenían que dar, como no, los señores, los tenían que dar. Y una marquita, da igual, el pueblo son todos jodidos, porque los frentes me vais a contar dónde andan. Hombre, será bastante estable. Sí, pero es que luego cuántas cartas hay en una colección de un pueblo que se llama Ciurano. Pues esa. ¿Qué puede ser el 9 de abajo? La carta 9. Esto ya no es idea, es que es la 9, pues a lo mejor la novena que recibió la mujer. Enumeraban las cartas, tanto el que las mandaba. Por ejemplo, mira, ahora voy a Teresa. Yo tengo un archivito de un soldado de la guerra de África y él mismo, cuando guarda las estas, numera 62, 63, 64. El tío había recibido en el hospital, ya llevaba recibidas 64 cartas. No, porque como hacía... Pues os decía lo de la llamada diaria, y qué cosa mejor tenía que hacer el combatiente ahí que escribirle a todos estos. No, pero hablaban mucho en los textos que tú no lees y que yo sí leo. No, sí las leo. Sí las leo, Alejo. Pero gracias a Dios casi todas vienen vacías. Sí, pero que hace mucha referencia a eso. Dice, no he recibido carta tuya desde no sé qué y sí que he recibido otra de fecha posterior y tal. O sea, que eso lo llevaban... Eso lo contestaba mucho y piensa que cuanto más tardaba el del frente en contestar, mayor era el volumen, por lo cual ya llegaban a la carta a salida de correo. Sí. Se iba extremando la angustia en casa. Es un 14 este tiene. Camarada Jorge Salvat. Y en cambio, ¿cómo no se debía dirigir una carta en el 37? Pasado mayo del 37. Pues esto no se debía ya poner. Torre Don Jimeno, Jaén. Sanidad militar, 139 brigada mixta, sanidad militar. Y aquí tendría que haber aparecido estafeta central de campaña 22. Pero este todavía no se lo sabe, no se fía, o vete a saber. Entonces Torre Don Jimeno, Jaén. Ya no son tan frecuentes estos. Y aquí tenemos otra combinación de 30 más bisectado.
Se da. 45, claro, que tiene. En enero del 38 ya completan todo el proceso legislativo de la guerra y se crea la base civil colectora. Acordaos que al principio había dicho que había 10 zonas con administraciones principales de categoría, pues, capitales de provincia tan fuertes como se puede. Pero ya os decía que eso yo no lo había encontrado, no se veía en las cartas, no se veía en ningún lado, se quedaba interno de correos. Pero ya dan un salto más profesional dentro del correo y crean el concepto de base civil colectora, que es el punto final donde llega el correo civil. Es decir, la organización del correo, venga de donde venga la carta, la va a depositar en una de sus bases, 8 bases colectoras, y la base colectora es el enganche del lado civil y el militar. Y de ahí ya van a empezar a funcionar las estafetas que hemos definido antes, de cuerpo de ejército, de división o carterías de brigada. Y se conocen 8. Y esto es súper precioso y súper coleccionable, y no muy difícil, pero para una vidita entera, supongo que vamos a ir viendo ahora, pero satisfactorio porque pillas material. Base 1 atiende al ejército del centro, nada menos que Madrid. Bases 2 y 3, ejército de Extremadura. Bases 4 y 5, ejército de Andalucía. Base 6, la Turia 1. No sé por qué las 6 y 7 tienen nombres Turia 1 y Turia 3, no existe el Turia 2, por ejemplo. Ejército de Levante y ejército del Este. Difícil comprender qué es Levante, qué es Este, más cuesta incluso a mí, pero Cataluña uno y Valencia otro, pero ¿dónde corto? Levante Este. En Ebro. Sí, y luego ya sabes que ahí hubo mucha bacalada y ya llegamos y dices, hostia. Antes, después de la llegada del bando nacional al Mediterráneo, pero hay un mogollón de piezas. Es decir, las más habituales piezas de la República son de larguísimo Turia 1 y Turia 3. Y además las llaman así, no las llaman bases 6 y 7. Es más, que pronto dices, hay que ver la cantidad de que tengo del Turia 3, a ver cuando pillo uno de la base 7. Luego vas al libro del maestro de Copenhague y dice, coño, la base 7 es la base Turia 3. Luego tengo una pila de base 7, pero pone base Turia 3. De las bases dependen las estafetas centrales de campaña, que es la organización postal fundamental de las unidades militares. Y para enviar una carta militar hay que poner esto, pero pues vamos a ver piezas. Y ahora ya parte, aquí se acaba prácticamente la parte de teoría. Y ahora solo es disfrutar de ver muchas piezas. ¿Cómo se debía dirigir una carta al frente cuando ya se establece esta organización postal, que es la final? A partir de enero 38 hasta el final de la guerra. Bueno, pues 11 división, 100 brigada, comandancia del primer batallón, Turia 3, CC es estafeta central de campaña, pero no ponen la E, nunca, casi nadie pone la E, número 5. De casa al frente, pues aquí van los famosos 45 centímetros, al principio eran 30, fijaros que pocas cartas han salido con 30, es la parte que es más compleja. Y pues esto es de Cataluña y pone su sellito de... Esto además, que demostración de cuáles son los sellos de verdad. ¿Habéis visto algún sello del Berber, de la AFO? ¿Habéis visto algún visita de centenario, de bicentenario de Estados Unidos y la República? Los sellitos de las series básicas de Jovellanos y de Sí, la Mariana el Pineda, fundador del PSOE, de Pablo Iglesias, son los sellos por antonomasia, y luego empezaremos a ver sellitos de cifras y sellitos del 45 de la matrona. Y eso es el 90% de los unos sobrecargados a 45 que también hay mucho. Ese es el material. Ese es el material, y esos son los sellos. Y todo lo demás son, pues eso, en pesetas de oro, ¿no? Y moneda del canje americano. Bueno, pues, oye, solo os puedo explicar, esta es la bonita. No, estoy poniendo, me estoy luciendo, es decir, estas son las cartas que he cogido la más guapa de mi colección que en casa para este apartado. Las cartas no son así generalmente. Esto ya sí se va pareciendo más en una carta más normal. ¿Cómo se debía dirigir una carta del frente a casa? Con un pedazo de tarjeta postal del Socorro Rojo, correspondencia del combatiente, y en el remite
quinto cuerpo batallón, zapadores tercera compañía, quinto CC, Turia número 3. Ni una sola expresión territorial. Estas son las piezas ya que cumplimentan toda la normativa militar republicana. Y con el puño de la base 3. Sí, y esta no es fácil, ¿no? Correspondencia de campaña, Turia, aquí puede ser 1-3, la quinta, bueno, lo marca además aquí, la quinta estafeta de campaña, quinto cuerpo. Esto luego ya coges los libros de historia, de por dónde se van yendo las brigadas, y es que yo colecciono guerra civil, y vas sobrado. Solo guerra civil, solo guerra civil. Y es un coleccionismo de morir. Hay libros de brigadas donde están y encima lo que dices. Luego descubres si de verdad tu brigada estaba donde dice el libro de historia, o APROS o no, y viceversa. También nos ayuda. Entonces, el conjuntar la historia con la historia postal, que es precioso. ¿Cómo no? Aún seguía habiendo cartas. Modesto Orduña, Grupo de Sanidad de la 126 Brigada Mixta, Tárrega, Lleida. Bueno, pues Tárrega, Lleida, ya sobra. Aún así se calcula. Esta carta además la he puesto el dorso porque ahí esas cartas del combatiente de verdad a mí me molan. Que contiene un cigarrillo. Sí, estas son brutales. Contiene un cigarrillo. Y son relativamente habituales, entre comillas. Sí, porque para esa familia eso era un regalo. ¿Y cómo se fumaría el cigarro este tío? Yo como militar me emociono, es decir. ¿Qué fecha pone el matasello? Yo qué sé, mano, no sé qué preguntas. No, Esto no es un matasellos, esto es una mierda de cuadro. Si hay piezas que tengo desde hace 15 años y no me fijaba en algún detalle de esos, porque es que a lo mejor era el regalo. Es que a lo mejor era el regalo de es que Navidad. me quedo en la parte más militar, más postal. Entonces, por ejemplo, no soy muy preocupado en la parte del matasello, pero bueno, es que esta, fíjate qué matasellos lleva. Se regaló en Navidad. Y fíjate qué carta de luto, macho. Fíjate qué tranquilidad para el tío que la de frente. Pero se ha muerto, para decirle que se ha muerto el tío. Eso es que su padre malmolive, o un hermano, o si estas son cartas que ni desea ver. Por ejemplo, yo colecciono todas las guerras, correo militar de todas las guerras de España, desde. Da igual, no hay desde. Pero lo más antiguo que tengo es de la guerra de sucesión. Solo tengo una carta, que es la carta negra, es decir, la carta que recibe la familia de un combatiente comunicando que ha fallecido. Calcular las que ha tenido que haber, pero esas cartas es lo que os he dicho. Esas cartas no se conservan. La que tengo está destrozada en la apertura. Tengo una, de la puta rabia. No puedes decirte nada, que no tienes ni que abrirla. La carta oficial ya está. Es decir, ¿para qué la vas a abrir? Y en una época está, la que tengo yo es de la guerra carlista, que es uno de mis fuertes, desde 1874. Ese tío murió con esa carta en la cartera. Y cuando las tiene dices, hostia. Una en 2 siglos y pico. De la guerra civil no conozco ninguna. Ojalá alguna la veáis o alguna la tengáis, porque esa pieza es de morirte. Sobre todo para un militar, es decir, un final de esto, es decir, ¿dónde están las cartas de comunicación de fallecidos? Mandaban telegramas. Y telegramas o lo que sea, pero yo no tengo ni lo he visto, o sea, Guillamón no lo tiene. Guillamón tiene una colección de 100 y pico álbumes. No la he visto, no la he visto subastar. El ejército de la República lo iré ya casi contando. Al principio son las milicias que os contaba, sin coordinación, con dificultades, no se relacionaban unas con otras. La milicia de un partido anarquista y la de un partido socialista podían hablarse lo mismo o menos que con la de enfrente. 16 de octubre, Largo Caballero. Pero fijaros que es en octubre. Ya han perdido julio, agosto, septiembre y Franco ya está lanzando sus columnas por Badajoz. Para cuando deciden crear un mando único del ejército republicano. Ya habían perdido la oportunidad de sofocar fuerte esto. Y las pasaron de kilo para decidir que fuera Largo Caballero. Porque creo que es el del Partido Socialista, pues el Partido, es decir, lo que tardaron en ponerse de acuerdo quién iba a ser el jefe del ejército. Y ser el mando de todas las fuerzas armadas.
y contemplaba la unificación e integración de todas las milicias en un único ejército popular. El 18 de octubre se crean las 6 primeras brigadas mixtas. Claro, si ahora llega un tío y enchufa una carta del 22 de octubre de una brigada mixta, pues me contéis el tesoro que tiene. Que yo no tengo, claro, para tener. De hecho, no sé ni cuáles son las 6 primeras brigadas mixtas. A lo largo irán sustituyendo a las columnas de las milicias y se organizan la 11 y 12 Brigada Internacional. A ver si lo mismo para cuando ya crean la 11 y la 12 ya habían creado de 6 a 10. Hay que imaginaros la velocidad a la que va. Pero la 11 y 12 en los libros de historia te aparecen que son las 2 primeras brigadas internacionales. Buenas marcas de las brigadas internacionales, yo no tengo prácticamente nada, no tengo nada de brigadas internacionales, tengo la duda de si abrirlo, pero cuando veo sus precios se me quita la duda y digo, Ejército Nacional. Por lo mismo, igual que un tampón con una calavera de ni Dios ni amo, así, en medio de una marca, vale una pasta, las brigadas internacionales son el coleccionismo más importante de coste y de atracción del extranjero. Cuando ya tienes un finlandés, dices, ah, pero vino uno y escribía cartas, joder, pues... Y ya cuando te encuentras un alemán en una brigada mixta una brigada mixta a la República, flaseas. Y cuando encuentras a un tío de un país del este combatiendo con los nacionales, dices, hostia, esto ya es... O un francés con los nacionales, dices, hostia. O sea, que el grado de dificultad en brigadas internacionales es curioso. Es curioso. En mayo del 37 los 5 ejércitos y el concepto de ejército de maniobra. Los ejércitos centro-sur, levante, este y norte combaten en sus zonas y cuando deciden hacer una batalla ofensiva, el frente del Ebro es el ejército de maniobra, recupera todas las fuerzas que puede de las zonas territoriales que tienen que aguantar el terreno, constituyen un gran cuerpo y con ese intentan hacer una ofensiva. Pero pensar que si aflojaran mucho una zona, en esa zona te pueden en ese momento valer, por lo cual no es nada fácil. El Blando Nacional va parecido, porque el ejército nacional era más de movimiento, tiene menos suelo que defender al principio, eso también ayuda, pero estos tienen que defender todos sus ejércitos, sacar uno y lanzarlo sobre Teruel o lanzarlo sobre donde todo. Esta es la milicia antigua, no tengo ni una sola marca de ejército de maniobra con ese nombre, pero habría que ver si una brigada en un momento dado la sacan de centro y la convierten en ejército de maniobra. ¿Y cómo lo notas? En los remetes de las cartas. Yo aún no he llegado a eso, pero os estoy enseñando cómo coleccionar. Y cuando ya picas sobre esto dices, coño, es que este tío este mes no está en Hondarrubia, Jaén. Esta carta dice que está en Zaragoza. En Nacional estoy en el último pueblo republicano, han movido esa brigada y la han convertido en ejército de maniobra. Por eso digo que a veces, por eso este librito de Correo Militar, la filatelia no puede aislarse totalmente, es decir, vas a ver, Teresa, las marcas de la sanidad no te puedes aislar del concepto de la sanidad, y en la milicia ni te cuento, pues muchísimas marcas, el Correo Militar está muy mal descrito en las colecciones, porque claro, tú no eres militar por lo general, entonces pues habrá 125 brigadas, joder, si aquí pone 125 brigadas, pero no la asocias a la división, al cuerpo ejército, para poder ponerla en un campo. Luego cae el norte, claro, y aquí hay que controlar fechas, y entonces los 5 pasan a 4. Centro, Andalucía, Extremadura, Levante, Este, no, mantienen 5 pero modifican algunos, y sale el de maniobra, nace el de Extremadura, si no me equivoco. Tras la división en 2, en julio del 38 se constituyen 2 grupos de ejército, abandonan este concepto y se van a región central, GRC, están los libros de historia, y el GERO, es muy famoso el GERO. Levante y el nuevo ejército de Ebro. Tampoco conozco marca ninguna que ponga GER y GERO. Puede que las hubiera, pero no lo conozco. La unidad estrella del ejército popular, y ese es otro coleccionismo en sí mismo, es la brigada mixta. La brigada mixta es una plantilla de en torno a 150 oficiales y 3.700 de tropa. La brigada 1 la manda Lister, la 2 la mandaba el campesino, la 3 tíos con nombre propio un siglo después. Es decir, que te puedes ir haciendo microcolecciones de lo que te apetezca. Porque la división pues la mandaba Urruti hasta que muere, es decir, están en los libros de historia, un coleccionismo muy agradable y muy bien documentado. Lo que no está hecho es el cruce al mundo nuestro, constituido por 4 batallones de infantería a 5 compañías cada uno, por lo cual empiezan a salirte los números. A lo mejor una brigada te dice que es la 100 no sé qué,
Pues lo mismo, eres la 9ª compañía del 4º batallón de la... Tienes que ir viendo esa estructura en numeración militar pura, es muy frecuente. Que la primera cifra sea una unidad superior, la segunda la intermedia y la pequeña sea la unidad pequeña. 4 de fusiles, 1 de ametralladoras. Las unidades de ametralladoras eran muy chulas y muchas marcas tienen marcas propias a veces. Con unidades de super en la campaña de África ni te cuento. Cuando nacen y tienen tan afán ya de decir, el que estaba en una compañía de fusiles era un pelagatos al lado de un tío que estaba en la compañía de ametralladoras. Y no os cuento las marcas de las unidades de carros de combate. Todas están personalizadas. Cuando tenéis el carro de combate suelen tener un tanquecito en medio del emblema. Porque dentro de esa división es la unidad de los chulos. La unidad que tiene material más chulo, ¿no? Un pelotón de morteros, un escuadrón de caballería, 4 baterías de artillería, una compañía de zapateros entre las 3 misiones. Que ocurre que te puedes encontrar una marca con una bombeta, porque en las brigadas mixtas había baterías de artillería. Y aquí ya todo lo que va a quedar es enseñaros cómo son las marcas y un catálogo de marcas. No está todavía puesto, pero yo he seguido el listado como lo define Guillamón, que ya he dicho varias veces, el auténtico maestro, y hay que agradecerle enormemente que es que no para de escribir, y que sepáis que hay 2 libros de Gómez Guillamón, Correo de Campaña Republicano y Nacional, que son sobre lo que crecemos los demás. Y libros que muy mala distribución porque no están, si alguno está interesado lo busco, porque los vende él. Son libros de 20 euros, pero no sé, no hay, ya que la filatelia, unos problemas que tenemos los libros que no se distribuyen. A veces ni sabes que existe el libro. Pero que sepáis que algún interesado me lo decís y yo me pondré en contacto con Guillamón, me los manda y listo. Bueno, pues aquí es lo de la primera época, una de las pocas que dicen, Milicias Populares de Linares, la marca Socorro Rojo, sello de Socorro Rojo Internacional, pues de 27 de diciembre del 36, Linares. Eso para mí ya es una marca súper moderna del 36, tengo poquísimas. Eso no quita que haya otras comunidades que tienen más, porque hay tíos con más poderío. Es decir, de julio a diciembre yo debo tener 4 o 5. Aquí, este es el fechador tipo 1 de Gómez Guillamón y de Julito Pérez. Es decir, correo de campaña, pues aquí el que venga con ideas, que mejore al maestro. Perdón, Julio, no sé si te habrás dado cuenta, que lo has sacado en otra carta que esto también, además un del centro de Madrid, las dos, que están los sellos formando una V de la victoria. El figurita de... No, pero que está formando una V los sellos de la victoria. Bueno, no sé si lo de Victoria, pero este hombre, que os comentaba que tenía, y tú también tienes. Sí. Repartimos ese archivo del soldadito, que decía don Félix. Es muy frecuente en él. Él tenía este gusto, ponía los sellos, de esa forma y con bastante frecuencia. ¿Qué ocurre? Fíjate, cuando no tienes ese archivo, ¿qué pensarías? Un montaje. Sí. Dices, esto lo ha hecho un... Resulta que no. Este artesano, cuando ponía los sellicos, le gustaba ponerlo con formas. Tampoco era un analfabeto, ¿eh? No. Mirad que este sería un soldadito, porque lo poda Félix, esto sería un tío con una cultura importantísima para el año 36. Bueno, pues otro certificado. Cuando hablo de 3-4 obviamente están aquí. No significa que en mi álbum vas viendo certificados y certificados, es que todos los que hay están puestos. Y una estampación regulera de la marca, suelen ser todas así. Correo de campaña, con esto en grandotas, son los detalles para identificar este fechador. Y es el 1 porque además se ha usado en 32 estafetas de campaña. 32 de este periodo, desde el 37 hasta que se crean las bases. Entonces hay 32, digamos que coleccionismo, pues a determinar. Bueno, 32 ya da Félix Guillamón. Es decir, ya tienes ahí una lista, pero busca. Esta es la 11. Y luego te va a salir la historia. Y que aquí el 11 no se ve, pues en el otro 90% no se ve ni nada. Joder. Son escaneos. Sí, no, pero es decir que... Este es el tipo 2. Y seguía viendo la cruz azul. ¿Cómo vamos a decir? Claro. Pues un certificado. Muy mal. Vamos a ir rápido, ya os enseñar cartas. Aquí tenemos el 2 de Guillamón, óvalo doble, el 3 o el 4 es con óvalo simple,
Óvalo doble, 14 estafetas conocidas, yo tengo alguna ya más, porque habrá 15, 16. Esto irá creciendo los números, cuanto más gente lo vaya estudiando. Tiene un pasillo en medio y tiene bloque fechador. Correo de campaña, número de estafeta. Y esta que veis aquí la 10. El 3, precioso. Correos, parece un auténtico mataserios de correos, pero es un correo militar. Estafeta de campaña con su número y un puente de libro. Uno podría pensar que habría sido hecho por correos. Pues no sé si está hecho por correos, pero está en el bloque de marcas de estafetas militares. Se conocen 7 distintas, lo cual ya empezamos a hablar de que no es tan frecuente su uso por todo el territorio nacional. Del Frente Centro a Madrid, estafeta de campaña número 2. Insisto, estoy poniendo lo mejor que tengo. Alguna guarra tenía que haber puesto porque os vais a llevar una idea. La 4, letras muy gordas y en el puente fechas muy grandes. Solo se usan 3 estafetas distintas. Ya estamos empezando a ver marcas que de una puede haber 1000, pero con un uso nacional muy pequeño. Solo 3 unidades del ejército republicano parece que hayan tenido. Que lo mismo son 6, pero sería raro que fueran 120. Ya llevamos unos años coleccionando de Vallecas a Reus, Frente de Madrid. Es del mismo archivo del soldadito. El 4, el 5, todo igual al anterior, pero veis las letras son pequeñas. El bloque fechador es pequeño. El otro iba desde aquí hasta aquí. Entonces, fácil de diferenciar con las piezas normales. Una única estafeta, de la otra había 3. Solo se le conoce usar la estafeta campaña 39. Hay algunas que no tengo pieza y por eso me lo salto. Hablamos de... Entonces se conocen 6 tipos de fechadores distintos, pero también se conocen 6 marcas que no tienen bloque fechador, pero son del mismo bloque. Aquí pone a lápiz azul carta de campaña. Decías que sea lápiz, bueno, pues Asturias lápiz. Este modelo es el primero, lo describe como el 7, primero sin marca fechador, estafeta de campaña, correos número 2 y una decoración, una carta entre laureles. Preciosa, esta es una de las marcas más bonitas del correo de campaña de este periodo. Yo me adelanto a decir que hay 4, Villamont decía 2, tengo una tercera, se conocen las 2, 3 y 4. Malo será que no exista la 1, pero yo ya me animo a decir que hay 4 estafetas, del 1 al 4, pero la 1 no la hemos visto. Marca tipo 10, una única estafeta. Esto ya es por meterlo, esto ya son los desechos de tienda, las piezas son fantásticas. Esta es frecuente. Es un triángulo, pone estafeta campaña Frente de Granada. Es relativamente frecuente. Que solo se haya usado en el Frente de Granada es un tema, y que haya bastantes cartas es otro. Esto es cuestión de los archivos. Y como tenemos el archivo del soldadito, pues resulta que tenemos unas marcas del Frente de Madrid tremendas. Lo mismo no existe el archivo del soldadito, no hay ni una. Porque son las casualidades del correo. Una marca triangular. Esta es la mejor que tengo. Suelen no verse. O sea, ves el triángulo, pero casi no ves lo que pone. Y esta es la marca 10 del listado de Villamont. Hablaba del correo del 38. Pues ahora vamos con su colección de familias. Correo de campaña, con las carterías de brigadas. Hay cerca de 200 brigadas mixtas, por lo cual otro coleccionismo que con ese más que chutas. Parecidas, hay 5 grandes familias, pero mogollón de peculiaridades y de personalizaciones. Están muy bonitas, 123 brigada mixta, correos, 27 división, un sello de Velázquez. A veces se ve ese sello de Velázquez, pero la proporción es rarísima y cuando no salen los de siempre, pues te sale este sello. Y también salen los que contabas tú del 45 sobre valores pequeños. Aquí tenemos una del 145, se ha hablado de 200. Aquí tenéis la estafeta de campaña de la brigada 201. Dirigida a Liverpool. No te lo pierdas. Estos son
Esto es una Pela 35. División, muy raras. Hay mucha marca de cuerpo ejército y muchísima, hipermuchísima de brigada y muy pocas de división. Y casi todas de las Turias. Correo de campaña, base Turia y aquí el número 53 división, creo que Si puede ser de las brigadas internacionales. Joder, pues ojalá me confirme, sería cojonudo. Porque oficialmente no soy consciente de tener ninguno. No lo sé, pero me sorprende que esté dirigida a un tal Pan. Pan en checo y en polaco es señor. Ah, qué bien. Pues mira, lo mismo ya tengo mi primera carta de... Esto es un parajorobado, ¿eh? No me estropeéis la vida. Yo compro ahora mismo que esto de... Y además lo ha dicho nada menos que Tanis. Y luego... Nada de jorobar la pieza improvisada. Y luego, el nombre no es español. No, pone Rosemary. Pero sí pone Montiel. Bueno, ya te la acercaré un día porque está aquí. Todas son mías. Y va a Albacete, sí. La plaza no corresponde. Y va a Albacete, pero bueno. Pero da igual, ya lo compramos. O sea, un tío que no tiene ni una... Está por eso de brigadas. Esto no hay que certificarlo, ¿no? Y ahora os digo, todos los días te encuentras cartas con este tipo de estampación que vayan urgentes y con el 50 de Velázquez, ¿no? Y estafeta de campaña número 1C. Guillamón, uno de mis pequeños descubrimientos, no sabe. La C intuyen que será una posición, será un no sé qué, orientado a posiciones dentro de la gran base de cuerpo de ejército. Un cuerpo de ejército pueden ser casi un frente, es decir, dos, tres divisiones. Estamos hablando de volúmenes de mucha gente. No caben todos en un pueblo. No se ponen todos en un pueblo para que vengan 4 aviones y te disparan. Bueno, esta carta además es de esos sobres que son especiales. Si esta la abres y no es un sobre normal, esto es un tío de pasta. Que escriben igual que nosotros porque mueren igual que nosotros. Lo único que a lo mejor, pues este es un oficial, ¿no? Yo he encontrado esta carta, Cantón C. ¿Y qué dices esto? Cantón C. 18, cuerpo de ejército, base octava, estafeta 18 y Cantón C, segunda compañía. Entonces con eso te vas y esta otra pieza, estafeta de cuerpo de ejército 4, C1. Pues a ver si Cantón C, pero no C de Cantón, sino Cantón C1. Cantón C2. Entonces lo mismo, las bases colectoras dividían su zona en cantón, no lo hemos encontrado en papel, pero fijaros a veces lo que te puede abrir una carta. Y luego las cestas. Bueno, pues es súper frecuente que las marcas estas, según la unidad, si solo pusieran 4, probablemente fuera la gran base colectora, donde estaría el cuartel general de ese cuerpo de ejército, pero si hubiera 3 divisiones, Cantón A, Cantón B, Cantón C, cada división suele tener 3 brigadas como mínimo, con 1, 2 y 3. Y ahora ya te vas, 4C1, 10A, tienen certificados. Este es el de la estafeta de campaña 23A, con lo cual estás en la primera división posiblemente del cuerpo de ejército. Ahí veis la marca en grande, certificado que está catalogada la marca, pero esta es la que tenía en su colección, digamos, marcas de bases colectoras, no las encuentras tampoco todos los días, pero bueno, para lo que es este tipo de marca se ven con cierta frecuencia. Base octava, estafeta 32C. Curiosamente casi todas las que se conocen de este estilo son de la base octava, que no es ni Turia 1 ni Turia 3. Otro urgente, estafeta de campaña Turia 3. Cuanta más potente es la carta, más frecuente es que te encuentres marcas del correo. Y cuando más es del combatiente la carta, más fácil que encuentres marcas de unidades militares. Y en cuanto ya tiene una marca, ya el correo no volvía a sacar.
con la marca del primer tío, la misma. ¿Dónde hay cartas urgentes? Pues este sería a lo mejor una carta oficial. A lo mejor el contenido interior era algo que ese general o ese oficial estaba enviando con un carácter de urgencia por la razón que fuera. Esta es una de las piezas de esas que crees que no vas a ver nunca y de pronto. Correo de campaña, giro postal de la base 8. Lo que hablábamos de los giros, del librito y tal. Aquí firma incluso la pista. Firma el cartero de la base 8. Y este es un puño tremendo. Correo de campaña, giro postal, base 8. Lo que os contaba de las unidades. También se pueden encontrar marcas puras de combate, de unidades de combate. Grupo, de artillería. Es más frecuente encontrar matasellos de esos. Marcas del correo de campaña son raros comparados con marcas de unidades militares. Y la unidad normal que encuentras en una marca son las de brigada. Encontramos marcas, todas las demás ya se pueden considerar difíciles comparado con las unidades o sobre todo con las brigadas. Julio, Y ya estamos ahí. ¿por qué está anulado el sello? ¿Por qué está anulado el sello? No tengo ni idea. Si tiene el tampón, No lo sé. Esto está por debajo de la marca. Me parece recordar. Esto sí sé que esto es un 1. Pero esto, no sé si es una F. Por desgracia no es un 1. Si hubiera sido un 1, un 11, me voy a la lista 11 y a ver. Pero sé que esto es el 1 antiguo cuando lo escribían bien. Porque, por ejemplo, el Memorial del Rey, Regimiento de Infantería número 1 de Infantería, emplea estos unos en su nomenclatura histórica, en el escudo que histórico. está debajo del tampón rojo. Es que ahora no me acuerdo, pero no he sido capaz de sacarlo. El 1 sé que es un 1, y es un 1 antiguo. El concepto de un número decorado, el 1 artístico antiguo. Lo ves cuanto más antiguo es la carta, más fácil que veas escrito un 1 con barriguita y gustándote. Pero esto no sé si es una F o es un 1. Y ya terminamos lo que hablabais de la censura. Para mí la censura, no colecciono censuras, las cartas las llevan, no las analizo, pero ¿qué ocurre cuando una carta cualquiera llega sin ningún tipo de matasellos? Pues el tío de la censura, la vez que la censura la marca. Cuando la censura es pura militar, en mi colección entra, y esta por ejemplo es de la 140 y algo brigada, 32 división. Mando político de intendencia. Mando político de Intendencia. Entonces, si la censura está por aquí en medio, a mí me da lo mismo. Dentro de mi colección, pues ahí está, pero no me preocupo mucho. Y como mucho, como marca. Y luego lo de siempre, si no tienes un solo matasellos de la 32 división, pues estás divino. Y la metes. Y ya creo que esta es la última. Termino con mi carta favorita, la de la civil. Pachulo, el soldado. Que va, eso sí, el paraguas. con paraguillas. Siempre termina igual. Deseando que este y todos los que han mandado estas cartas terminaran la guerra con bien. Y que no pasen más veces estos desastres. Sí, otros compañeros acaban que la Conchita, es que la V de Valencia es un corazón. Sí, claro. Es un crack. Este muchacho es un crack. Se conservan bastantes cartas de esta archivo, dirigida a la Conchita, pero pintada yo solo tengo esta y no tengo esta. Y esto es todo.